Análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Clave Morse de día miércoles 5 de abril. Nicolás Leal desde México, conectado con nosotros, una horita menos de diferencia. Nico, ¿cómo estás? Hola Elena, muy buenos días. Primera vez que tomo el programa de día, así que estoy súper contento. Cierto, antes estaba como más oscuro tu fondo. Así es, sí, pero bueno, hay 2 horas de diferencia. O sea, son las 7:04 de la mañana. Exactamente. Estamos comenzando nuestro día, obviamente vamos a estar analizando los indicadores, pero te quería comentar un poquito sobre una noticia que me imagino que tú estás atento también allá y que tiene que ver con este bajo crecimiento que se estima precisamente para las economías latinoamericanas. La verdad es que es bien potente cuando uno escucha las estimaciones del Banco Mundial, donde Chile y Haití son los únicos países en Latinoamérica y el Caribe que van a ver caer su Producto Interno Bruto durante este año 2023. Igual es raro cuando te dicen que Argentina terminaría el año como neutro, ¿no? Como que ahí yo no quiero ser demasiado arriesgada, pero siento que los indicadores que se van entregando en ciertos países, no sé, pues Venezuela, Argentina, no digo que estén en las mismas condiciones, pero son indicadores que uno podría poner un poco en duda, ¿no, Nico? No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, también es importante entender las bases de comparación que existen en estos indicadores. Claro, el tema de Chile, bueno, el lunes supimos que decreció el IMASEC, lo que obviamente disparó el dólar como casi 20 pesos este lunes, lo que fue un impacto importante. Fue bien sorpresivo porque se esperaba que el IMASEC creciera más o menos un 0,1% y decreció un 0,5%. Y bueno, y eso obviamente tuvo altas repercusiones económicas. Estamos a la espera del informe de política monetaria del primer trimestre, digamos, ahora en marzo. Y nada, pues en línea con un poco lo que tú dices de las economías latinoamericanas que se espera que decrezcan, pero Chile, claro, es bien curioso los datos que nos muestran estos indicadores que estarán casi en la escala de Haití comparado con que te va a crecer el Producto Interno Bruto. Bueno, vamos a esperar, se supone que este julio ya se debería normalizar un poco la economía según los indicadores que tenemos, aunque la inflación ha sido mucho más lenta, ha bajado mucho más lento de lo que esperábamos. Por lo tanto, ayer, bueno, el mismo Banco Central dijo que iba a mantener las tasas de interés en un 11.25%, lo que obviamente complica un poco porque esperábamos que la inflación reaccionara mucho más rápido o bajara mucho más rápido de lo que realmente lo está haciendo. Banco Central fue bastante duro ayer en las declaraciones al final del día, así como, oye, ya, pues pónganse las pilas, esta inflación está muy alta. No vengan con consideraciones como un poco como bajándole el buen ánimo quizás a Mario Marcel, no sé cómo fue eso, pero vamos a estar hablándolo con nuestro invitado en unos minutitos más. Los indicadores nos dicen, y tú lo estabas señalando antes, 805 pesos con 10 centavos el dólar estadounidense y el euro está a 882,07. Esos son los valores que estamos manejando hoy día, mientras estamos viendo entonces respecto a las previsiones del Banco Mundial frente a las economías latinoamericanas no son del todo buenas. Además se suma a ello factores internacionales, ¿no es cierto? Estábamos viendo efectivamente qué es lo que está pasando con la crisis bancaria y, bueno, todas las expectativas que tenemos por revisar esta semana acá en Chile, ¿no es cierto? Tú estabas hablando del IPC, también la expectación, ¿no es cierto?, frente a el protagonismo que tiene el Banco Central en nuestro país y, por supuesto, qué es lo que va a pasar entonces, qué es lo que podemos esperar. Tú dices de aquí a julio debiera ser como la estimación, ¿o no? Eso es lo que esperamos. Antes hablaba de mayo, pero se ha ido retrasando un poco esta reactivación y siempre obviamente mirando qué es lo que está pasando en Estados Unidos, que obviamente esta mega economía que repercute en todos los países, digamos, que tienen acuerdos comerciales y grandes tasas de intercambio, digamos, con este país. Y no sé si viste ayer, Elena, que bueno, la oferta de empleo de Estados Unidos cayó por debajo de los 10 millones por primera vez desde el año 2021. Y esto tiene hartas interpretaciones, digamos, porque obviamente el tema del empleo
va a pegar directo y la Fed está ahí súper atento a lo que está pasando, obviamente, con esta línea. Sin embargo, hay que analizar, obviamente, la oferta y la demanda. Hemos visto que un montón de empresas tecnológicas y de todo tipo, digamos, sobre todo de retail, han realizado despidos masivos y todo. Sí. Sin embargo, la proporción de vacantes, digamos, que hay en Estados Unidos, entre personas desempleadas y la oferta de empleo declinó más o menos a un 1.67%. O sea, hay 1.67 personas desempleadas por cada oferta que hay, lo que es la más baja, digamos, desde el año 2021 y se ajusta bastante a lo que pasó el mes pasado también, que fue 1,9. ¿Ya? Ahora, si nos comparamos con pre-pandemia, cuando el mercado laboral de Estados Unidos era muy sólido, esa tasa era aproximadamente 1.2. Entonces todavía falta para poder aguantar y equilibrar, para poder recuperarse. Exacto. Así que estamos atentos a eso también en Chile. Estamos atentos precisamente a qué es lo que pase con eso. Bueno, los factores económicos están también bastante determinados por lo que pasa en la política. Hemos ido viendo, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con la agenda de seguridad del gobierno, si bien hubo harta polémica, y no sé si tú la has podido seguir acá respecto a la tramitación específicamente de la ley Naim Retamal. Ayer pasó por el Senado y finalmente, después de una larga sesión, se logran algunos acuerdos. Yo estaba escuchando a algunos ministros de gobierno que no estaban tan contentos con el resultado, pero uno ve que existen acercamientos, y es algo que hemos ido mencionando acá en el programa también, Nico, respecto a cómo se van dando las conversaciones y la política a la hora de tratar de alcanzar precisamente esos acuerdos que se vienen de manera bien potente en varias políticas que está impulsando el Estado. No solamente estamos hablando de, bueno, la reforma tributaria que quedó ahí por ahora media entrabada, ¿no? Sino que también qué es lo que va a pasar con la política nacional de el desarrollo del litio, qué es lo que va a pasar con todo lo que se está acordando en cuanto a las pensiones, y la verdad es que hay un montón de temas que van a seguir aquí siendo protagonistas, más allá de la agenda de seguridad, que es la gran protagonista, pero que uno debiera pensar que con estos acercamientos quizá podrían avanzar un poco. Yo no sé, yo siempre tengo un poco más de fe que los demás. Tenemos hartos temas para el segundo bloque, sobre todo, después de que venga nuestro invitado, por supuesto, va a hablar de temas de política monetaria principalmente, pero lo que pasó ayer en el Congreso, yo lo estoy siguiendo desde lejos, digamos, he estado súper atento a lo que está pasando y durísimo. O sea, estos acuerdos que se llegó bien, siempre obviamente es bueno llegar a acuerdos, pero a mí me impacta un poco la posición, y lo veo en positivo, la posición del Ejecutivo, digamos, en cuanto a este tema en particular del apoyo a la gestión de Carabineros, y cómo se ha ido dando la tónica de, no sé si de voltereta es la palabra, pero de ajuste, digamos, a los requerimientos que realmente está teniendo la sociedad en base a seguridad, en base a requerimientos que no sé si la encuesta CAEM, que el 95% de las personas aceptaba de alguna forma que los carabineros usaran armas en defensa propia, y eso ha ido obviamente ajustando la forma en enfrentar los temas por parte del Ejecutivo y por parte del Frente Amplio, que gran parte obviamente del Ejecutivo está digamos compuesto por el Frente Amplio, que ustedes, bueno, todos pudimos ver la posición de este sector político, digamos, durante el estallido social, y cómo, y en los durísimos términos que se manifestaban en contra de Carabineros. Y bueno, por lo menos la cordura ha ido, creo, avanzando, y en esa línea creo que es positivo, pero me llama mucho la atención estos cambios de postura, digamos, simplemente en base a indicadores políticos. Así que hay algunos que siguen medio reticentes y que le echan la culpa no solamente a sus propias posiciones, sino que al entorno general que sea el estallido social. Pero creo que a pesar de todo eso lo veo positivo, y como tú dices, o sea, el hecho de haber apoyado la idea de legislar el día de ayer, 40 votos contra 5, fue bien abismante el triunfo. Así que, insisto, sigue siendo positivo. Oye, mientras tanto, en Estados Unidos, bueno, Trump se declara no culpable de los 34 cargos que está enfrentando por delitos graves en una corte en Manhattan. Sale a hablar ahí profusamente frente a seguidores, frente a sus familiares. La verdad es que está todo pasando ahí en Estados Unidos. Estamos viendo qué es lo que va a ocurrir con eso. En el tema de los bancos, no sé si viste que el presidente de Credit Suisse se disculpó con los inversionistas y con la Junta General, porque, bueno, todo lo que ocurrió en la pasada semana. Mientras que uno ve que, por ejemplo, BCI en Estados Unidos asegura Luis Enrique Yarur, que los depósitos han ido aumentando.
durante el mes de marzo. Entonces uno ve como fortalezas por un lado y por otro lado bastante debilidad en el sistema bancario. Sí, bueno, Yarur ahí da un fuerte respaldo ahí a todos quienes están con sus platas, digamos, en el BCI, y da como un respaldo no solamente a lo que están haciendo ellos como gestión, sino que al sistema bancario en general. Sin embargo, claro, bancos un poco más tradicionales como el BCI no se ven tan afectos como el Credit Suisse o el Silicon Valley Bank, que están súper apalancados a lo que estaban haciendo las startups y todas las empresas tecnológicas que han tenido hartos problemas en esta época. Ahora, lo que dice el presidente ahí de Credit Suisse, que esto va a tomar aproximadamente unos 4 años en ajustarse, digamos, en este proceso. Así que no va a ser algo tampoco instantáneo, es algo que remeció bien fuerte y se va a demorar en volver un poquito a la normalidad, al menos para quienes están invirtiendo o para quienes están, obviamente, con sus lucas en el banco. Oye, Nico, tú que tienes una startup, me imagino que cuando hablamos de todas estas incidencias, por ejemplo, el tema del desempleo, tú lo mencionaste ahí al pasar, ¿no es cierto?, respecto a cómo los gigantes tecnológicos probablemente han tenido que despedir una cantidad de gente, pero increíble. Pero por otro lado, uno ve que hay una empleabilidad que es distinta, que es más flexible, que es diferente. Y por otro lado, uno ve también todo lo que está pasando con el desarrollo, no sé, del blockchain, mientras está toda esta crisis bancaria. ¿Crees que hay cierta incidencia que de repente pasa medio invisibilizada en, no sé, en los medios o en el análisis tradicional que hacemos nosotros respecto a todo lo que está ocurriendo, todos estos movimientos como concadenados que hemos ido relatando durante las últimas semanas en la economía? Sí, mira, yo no creo que hayan temas tan ocultos. Yo creo que es súper evidente lo que está pasando en la economía global. Como tú dices, yo tengo una startup que nosotros nos dedicamos a llevar a marcas desde Latinoamérica a vender en mercados digitales extranjeros, y el consumo ha bajado considerablemente respecto al año, bueno, para qué vamos a hablar del año 2021, que fue un boom digital, digamos, que todo el mundo estaba comprando, no solamente digital, sino que después del 2022 se reajusta, vuelve un poco el consumo a tasas relativamente normales, pero la inflación ahí nos pega directo. La inflación implica que la gente, obviamente con las tasas de interés altos, para poder controlar esta inflación, salen las lucas del mercado y baja el consumo. O sea, nosotros hemos estado tratando de lidiar este tema también con clientes que hay que apretar un poquito los dientes porque no hay, obviamente, o sea, el consumo está en tasas súper bajas y hay que, como te digo, apretar los dientes y esperar esta recuperación de la economía global, no solamente en Chile, sino con el resto de Latinoamérica y el mundo, digamos, para poder esperar y volver un poquito a la normalidad en los números. Entonces, ahora, el tema de blockchain, que bueno lo nombraste, porque hace varios programas que yo lo quería nombrar, el blockchain, como que son, ese sí que es un indicador que está como muy calladito y que sonríen calladitos, porque al final un poco con toda esta crisis bancaria, el blockchain ha ido aumentando su valor y diciendo, bueno, parece que no era tan malo después de todo con todo lo que está viendo y la crisis bancaria que se está dando. Lo estuvimos tratando acá en el programa. Oye, ya estamos contactados con Esteban Viani, economista y académico de la Universidad Autónoma, para hablar precisamente del IMASEC, el IPOM, qué pasa con el IPC, cuánto tiempo tenemos que apretar los dientes, como estaba diciendo el Nico, precisamente cuando estamos viendo que el Banco Central endurece el tono, que dice que va a mantener la tasa, ¿no es cierto? Y por otro lado vemos que la inflación, al ser más alta, le pega, no solamente podemos decir, Nico, al segmento más vulnerable de nuestro país, yo creo que nos pega a todos. Saludamos a nuestro entrevistado Esteban, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, Esteban, primero un análisis general respecto a esto que estamos comentando, todos estos indicadores que ya se presentaron durante esta semana y que probablemente nos dan quizás algunas pistas de cómo vamos a tener que seguir enfrentando la economía de aquí a un par de meses más. Sí, bueno, en el IPOM de ayer se entregó información que era más bien esperable de acuerdo a los datos que hemos visto durante el inicio del año. O sea, no hay novedad, y de hecho la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, ya mencionaba que la inflación estaba decreciendo a tasas más lentas de lo esperado. Entonces el mensaje ya venía preparándose desde antes incluso de la reunión de política monetaria. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos esperar es que la tasa de interés del Banco Central no baje ya no bajó durante el primer trimestre del año, y va a ser muy complicado que baje durante el segundo trimestre del año. Con esto también hay que considerar, y en el IPOM también lo mencionan, la condición de los países relevantes, en este caso Estados Unidos, y lo que haga el Banco Central Europeo por su parte,
Porque si es que ellos mantienen en la alza de tasas que se ve que están implementando de momento, tampoco nos conviene mucho a nosotros bajar la tasa de interés de nuestro banco, porque ahí generaría un efecto tipo de cambio que también tiraría un poco de presión sobre los precios, al alza, digo. Entonces hay que estar viendo con cautela esto. Esto está bien entretenido en todo caso, por el lado académico, obviamente, del lado de los bolsillos, en ningún caso. Y lamentablemente lo que aquí yo espero que pase es que tengamos una inflación más alta de lo esperado de aquí a fin de año. O sea, porque justamente la inflación se está deteniendo a tasas más lentas. Teníamos todavía una proyección al menos de un 8% de inflación de aquí a fin de año, y eso significa que en ningún caso la inflación va a caer. Lo único que pasa es que está subiendo los precios más lento nomás. El año pasado tuvimos 12,8, este año vamos a tener entre el 7 y el 8 a lo mejor. Entonces eso lo único que significa es que los precios van a subir más lento o menos que el año pasado, pero van a seguir subiendo. Entonces en ese sentido esto es, podríamos decir, catastrófico para las personas, justamente para los de los segmentos más bajos, porque también estamos en un escenario de recesión económica en donde no estamos recibiendo inversión nueva, por lo tanto no hay creación de trabajo nuevo, y eso implica también que los salarios no tienen fundamentos para seguir subiendo. Entonces es una configuración de sucesos bastante trágica la que se está dando, en mi opinión, y en ese sentido, bueno, hay que agradecer que tenemos un Banco Central bien responsable, que la información la entrega de forma transparente y que ha implementado políticas monetarias lo suficientemente responsables para generar credibilidad en el mercado, que eso también se valora mucho. Esteban, te saluda acá Nicolás Leal desde México. Oye, bueno, por lo que tú nos dices, la esperanza de poder haber llegado con tasas bajo el 5% este año se ven totalmente prácticamente imposibles, digamos. Yo diría que sí. De todas formas, siempre hay un componente de incertidumbre acá. No puedo afirmar a ciencia cierta que 5% no va a ser la tasa de aquí a fin de año, pero yo lo veo bastante complicado. Lo veo bastante complicado, sobre todo por lo que está pasando afuera. Entonces, en tanto los bancos centrales relevantes sigan subiendo las tasas de interés afuera, por lo que dije, la presión cambiaria no va a permitir bajar mucho la tasa de interés acá. Y por otra parte, también la inflación, que no se ha detenido tanto. Oye, podemos hacer Dale. No, te digo que si hacemos un doble clic en los números de la inflación, podemos, salió un estudio ahí que probablemente la inflación se está dando o está afectando mucho más a los sectores más vulnerables del país, más que a los sectores más acomodados en términos de los bienes de consumo que se diferencian entre cada uno de los sectores. ¿Qué nos podéis contar un poquito de eso, considerando que al final la clase media y la clase más vulnerable, digamos, es la que se está viendo incluso más afectada y lo que siempre salen un poco trasquilados con todos estos desastres económicos macro, digamos? Sí, no, eso es algo que ya en la teoría académica, económica, en la práctica también siempre se ve. O sea, que las clases medias y las bajas son las más afectadas, justamente porque la mayor porción, si no todo el sueldo, se va a consumo de bienes que están en la canasta básica. Entonces, y sobre todo en alimentos, que alimentos ha sido lo que más ha subido de precio durante este último año. Por otra parte, estos segmentos tampoco tienen capacidad de ahorro, entonces no tienen mucho de dónde echar mano en caso de que, por ejemplo, empiece a faltar. Entonces ahí también el daño es totalmente, es justamente proporcionalmente o exponencialmente mayor en estos segmentos. En primer lugar, además, porque no hay capacidad de ahorro. Segundo, porque también se entiende que hay cierta informalidad en la forma en cómo son contratados o son empleadas estas personas. Entonces, si es que existiera un reajuste, como nosotros probablemente hemos visto que ha pasado en los salarios durante este año, el reajuste de ellos es por el sueldo mínimo por el que están contratados, y como sabemos en Chile muchas veces negociamos o la gente negocia sueldos mínimos, y en verdad el pago informal hace que este ingreso sea mayor al sueldo mínimo, pero de todas formas lo que se negocia en los reajustes siempre hace por el sueldo mínimo, entonces tampoco es relevante este reajuste. Entonces por ahí tenemos varios puntos que provocan que justamente estos segmentos sean los más afectados, y lo que yo creo también lo principal de hecho es cómo se compone el gasto, cuál es la composición del gasto respecto al sueldo en estos segmentos. Y el gasto en estos segmentos generalmente es transporte y alimentos nomás. Claro, exactamente. Oye, y en ese sentido, cuando nos comparan, o cuando el Banco Mundial dice Haití y Chile, los más golpeados, que me imagino que sientes esa misma sensación que estábamos hablando respecto a que esto es una situación que tal vez no es tan positiva o
¿O no es tan tranquilizador cuando uno escucha las palabras de Mario Marcel, pero lee este tipo de informaciones o este tipo de diagnósticos de parte de una autoridad que es mundial? Claro, sí. Bueno, la labor de cualquier ministro de Hacienda diría yo que es bastante complicada porque ellos tienen que salir a dar confianza. Entonces, en ese sentido, el ministro, yo creo, no puede salir a decir lo mismo que dice el Banco Mundial. Tiene que ponerle la cara buena al asunto. Pero, de todas maneras, esta comparación que hace el Banco Mundial, si bien es alarmante porque nos pone en una situación bastante desmejorada en comparación con el resto del continente, también tenemos que ver cuál es nuestra base de comparación. Porque esto significa que este año nosotros vamos a estar bastante mal, de acuerdo a todos los números que ya conocemos, pero esos números son, este deterioro en la economía chilena es respecto al año pasado. Y en Chile, como ya sabemos, tuvimos harto estímulo fiscal por parte del IFE y los bonos en general, y por otro lado tuvimos el fenómeno de los retiros. Entonces, de cualquier forma, con cualquier dato que nosotros veamos, siempre vamos a estar mucho peor este año, porque el año pasado todavía teníamos los efectos de los retiros y del IFE. Entonces, justamente porque nosotros tiramos mucha plata a la calle y porque inflamos la economía con este dinero nuevo que salió a circulación, es que este año estamos peor. O sea, y ahí yo haría la diferencia con Haití. Haití probablemente tiene un deterioro sostenido, no tuvo estos estímulos que tuvimos nosotros, y por lo tanto su situación, su base de comparación siempre fue, por decirlo de alguna forma, mala. La nuestra es en comparación al año pasado y el anterior a ese, que tuvimos un estímulo fiscal enorme y que provocó que la economía creciera demasiado más allá de lo esperado. Entonces, por eso también los números de Chile este año van a ser bastante peores, porque tenemos una base de comparación alta. Oye, el efecto, perdona Nico, última pregunta que hago, pero el efecto tú dices de todos los bonos que tuvimos, ¿no es cierto?, durante la pandemia, pero ahora también tenemos una buena carga de ayudas sociales. ¿Eso igual va a seguir generando que siga subiendo la inflación o no? Depende qué tan poco sectorizado o poco focalizado sea. Como no es tan universal lo que tenemos ahora, yo diría que no. Ahora, también lo que pasa es que como está focalizado en los segmentos más bajos, generalmente, como ya dijimos antes, el gasto en estos segmentos siempre va a alimentos. Entonces, a lo mejor esto es una presión a que los alimentos, si bien no van a seguir subiendo de precios, pero a lo mejor que no bajen en la velocidad esperada. Oye, Esteban, si miramos los datos justamente del IMASEC del año pasado, probablemente el segundo Q, o sea, el que está partiendo ahora en abril, es cuando tuvo tasas de aumento mucho más significativas y más exponenciales, producto de lo que tú dices de los retiros y de todas las ayudas, digamos, de gobierno que hubo para paliar un poco si comparamos con el año 2020, digamos, que al final, o 2021, que también fue complicado. Al final, o sea, podríamos esperar incluso números más complejos para este segundo Q, digamos, ¿no? Claro, sí, yo diría que sí, porque, si recuerdo bien, el año pasado en abril fue la fecha límite para el último retiro que tuvimos nosotros. Y ahí hay una serie de reglas y una serie de evidencia que nos muestra que después de una emisión monetaria o de un impulso fiscal, como fue en este caso, el dinero tarda más o menos, no sé, de 6 a 12 meses en hacerse efectivo y que la inflación demuestre esto y la actividad también lo demuestre. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el año pasó. Entonces, como el año ya pasó, yo creo que ya podemos empezar a ver este deterioro sostenido en la actividad económica. Ojo, el no minero, porque todavía tenemos nosotros precios bastante buenos en el cobre. Entonces eso, y en el litio, vimos la contribución fiscal que hicieron las empresas de litio comparado con Codelco. Entonces, el no minero vería yo, porque es justamente el que también más nos importa en este minuto, porque tenemos una situación bastante coyuntural, diría yo, con el tema de los commodities. Entonces, por ahí, el no minero nuevamente, yo creo que sería bastante más afectado que lo que vimos, por ejemplo, el último trimestre y sobre todo el último año. Entonces, por ahí empezaríamos a ver nosotros ya realmente de qué estamos hablando cuando decimos que Chile estaría entrando, o ya entró, en recesión. Ay, qué miedo, Esteban. Sí. Esteban, preguntarte por lo último, por esto que acabas de mencionar respecto a, cuánto está tributando la explotación del litio. Estaba mirando que ya ha tomado forma todo el proyecto de impuestos verdes.
Las empresas están alistando algunos informes de emisiones contaminantes. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la generación de energías limpias. Estaba leyendo un par de cosas que podrían quizás ser un poco más clave para pensar en una economía un poquito más fortalecida respecto al resto de Latinoamérica, o para eso falta todavía mucho, más allá de la implementación o la política estatal, ¿no es cierto?, explotación del litio, etcétera. Sí, yo diría que, claro, o sea, esto es una especie de sentar las reglas del juego, de ya darlas a conocer. Y en ese sentido es bueno, porque ya sabemos más o menos a lo que nos vamos a tener de aquí en adelante, sobre todo los inversionistas nuevos, que es lo que nos interesa, porque necesitamos inversión nueva para generar empleo nuevo, o al menos para sostener el nivel de empleo que tenemos. Sí. Entonces, en ese sentido, yo diría que está bien, porque ya conocemos las reglas del juego, ya se sabe más o menos cuál es el rayado de cancha. Si bien eso por un lado sería positivo, yo creo que la implementación en un minuto económico como este a lo mejor debería demorarse, no debería ser ahora, debería ser a lo mejor después, justamente porque pretendemos llamar inversión para acá. Entonces, por otro lado, tenemos a Argentina, que está haciendo a lo mejor cosas en este tema un poquito más relajado, pero sí son unos competidores, como vimos esta semana, al inicio de esta semana, son competidores que tenemos que tenerle un poquito de miedo, creo yo, cuando hablemos del litio. Sí. Porque ellos están haciendo las cosas de forma un poco más apurada que nosotros, claro, y sin tanta traba, sin tanta barrera, digo, en términos medioambientales, de implementación de ciertos procesos industriales, claro, que nosotros sí estamos levantando. Entonces por ahí a lo mejor podríamos competir nosotros en desventaja. Ahora también existe esto de la línea, o de que el proceso del mineral tenga cero huella de carbono. Entonces en ese sentido a lo mejor igual nos ayudaría a nosotros, pero yo diría que por lo tanto sería algo que tenemos que ir viendo en el camino. De todas formas, cualquier traba, cualquier legislación adicional respecto a nuestros vecinos que nosotros tengamos, siempre va a constituir un riesgo respecto a la inversión que podría llegar al país, porque si el vecino es más barato, obviamente la inversión se va a ir para el lado. Sí, claro. Ay. Oye, y respecto a algo que comentábamos al comienzo, Nico, no sé si tienes tú más preguntas, pero algo que comentábamos respecto a las cifras, yo digo, cuando el Banco Mundial dice que vamos a estar como con Haití, que somos el que tenemos peor performance económica, como que uno dice, bueno, las cifras serán tan claras porque Argentina pasa sus propias cifras. ¿Uno puede confiar en que estamos todos estandarizados o no tanto, Esteban? Ahí, claro, es buena pregunta, porque depende. Si bien en Chile tenemos bastante credibilidad en las cifras, sí, depende también qué cifra entrega el resto. O sea, yo confío en las cifras nuestras. En las cifras nuestras yo digo, sí, estamos más o menos dentro de lo esperado. Claro. Es más o menos lo que todos nosotros manejamos. Pero los vecinos, no sé, ahí a mí me entraría alguna duda, justamente, ¿no? Porque sí, justamente porque, o sea, no quiero entrar en el tema a lo mejor de que ellos modifican los números o lo falsean. A lo mejor puede ser un tema como la metodología. La metodología de ellos puede ser distinta y ahí ya cambia todo. Para no pensar tan mal. No es necesario falsear ningún número. Ya. Claro, para no pensar tan mal, para no tratarlos tan mal. Claro. Pero basta que la metodología cambie y con eso ya tenemos un mundo de diferencia. Nico, ¿algo más? Sí, no, bueno, principalmente, obviamente lo que nos afecta a nosotros en términos de el análisis simple era un poco lo que decíamos inicialmente. Cuando hay una inflación alta, obviamente las tasas de interés tienden a subir, ¿cierto?, para controlar el consumo, pero se ha visto viendo sentido, sobre todo lo que decía antes, el mercado del retail, y podríamos esperar una recuperación, porque si bien el análisis es lógico, el análisis general es lógico, obviamente que al aumentar las tasas de interés hay menos dinero circulante, por lo tanto baja el consumo, pero se han visto bien afectados todos los grandes retailers y los pequeños retailers también en Chile. Podríamos esperar que si bien la tasa de inflación no debería bajar por sobre el 5% al final de año, podríamos ver una reactivación mínima al menos esperable para el segundo semestre en términos de consumo, Esteban. Dinos que sí. Yo creo que puede ser, sí, pero sobre el final del año. Sobre el final del año yo esperaría algo más o menos así, porque igual todo esto tiene que ver con expectativas también. O sea, si nosotros nos están diciendo todo el día que tenemos una inflación rampante, también los agentes van a empezar a adaptar sus expectativas respecto a eso. Y luego cuando lo ajustan por realidad, cuando ya vemos que la realidad a lo mejor, claro, subieron los precios, pero no me afecta tanto, o subieron algunos precios, pero los otros ya se están moderando, por ahí ya empieza a ajustarse también lo que gasta uno, se empiezan a ajustar justamente las expectativas.
Entonces yo esperaría que esto, bueno, y así va a mostrar también la historia en estos ciclos, que de aquí a fin de año yo creo que podríamos a lo mejor ver, no estos brotes verdes que de repente se hablan, pero sí a lo mejor ya una especie de fortalecimiento, ya de no sé, que la tierra vuelva a ser fértil. Perfecto. Oye, le queremos agradecer a Esteban Viani, economista académico de la Universidad Autónoma, por esta conversación con nosotros aquí en Clave Morse. Que tengas un buen día, Esteban. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Oye, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero tenemos hartos temas para seguir aquí conversando junto a Nico Leal en Clave Morse. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales con el hashtag Clave Morse y que nos escuchas a través de Radio La Clave. Vamos y volvemos.